Capítulo 35. Es hora de armar un infierno. ¿Alguien puede decirme dónde diablos se fue Ruby? Preguntó Yang. Fue después de que se marcharon los últimos invitados y el personal del palacio estaba limpiando el patio. Ichigo había traído a su familia, incluida su esposa Orihime y su hijo de un mes, Kasui. Yang admitirá que ella era una de las muchas chicas que se entusiasmaban con el bebé y que Yasaka estaba mareada por tener un nuevo nieto. Mientras tanto, ni Yang ni los miembros de la manada habían notado que Kurama y Ruby se habían ido a otra parte. Ninguno de los nativos de Remnant había visto a Kurama y Ruby alejarse. ¿A dónde diablos se fue mi hermana? Preguntó Yang. Su respuesta llegó por la reaparición de Yasaka con una bola de cristal en la mano. Había una mirada cansada en su rostro como si se hubiera sometido a un ejercicio extenuante. La atención de su familia estaba en la única bola de cristal que tenía en las manos, e incluso Jeanne y Siet podían sentir algo extraño al respecto. En cuanto a Yang, su única preocupación era que Yasaka supiera dónde estaba su hermana. «Oye, Yasaka», llamó Yang, llamando la atención del kitsune. Parece que no soy grosero, pero estoy un poco inquieto al preguntarme dónde está mi hermana. Lo sabes, ¿verdad? Por favor, dime que lo sabes. Vaya, eres tan madre gallina como Ruby dijo que eres, se rió Yasaka ante la preocupación de Yang. No es que sea algo malo. Incluso es lindo. Y para responder a tu pregunta, digamos que Kurama llevó a Ruby a un lado para un espectáculo. Me siento extrañamente nervioso por lo que está por venir, respondió Yang. Yasaka tenía una sonrisa de complicidad en su rostro e hizo un gesto para que todos se acercaran. Pronto, la familia de Yasaka y el orgullo de Ruby rodearon al kitsune dorado con los ojos fijos en la bola de cristal. Actualmente, el interior todavía estaba nublado, pero muy lentamente se estaba desvaneciendo. Kusina se animó teniendo una idea del dispositivo. ¿Estableciste un reino espejo? Preguntó Kusina. ¿Qué es un reino espejo? Ya no se preguntó. Una lección de historia, por así decirlo, propuso Yasaka, y el silencio de respuesta le permitió continuar. En épocas pasadas, no era raro que los dioses y otros seres tan poderosos se enfrentaran por la tierra, la influencia, el poder o cualquier disputa que quisieran. Lo más notable es la rivalidad entre Amaterasu y Susanoo, o las pequeñas desventuras de Sun Wukong contra la corte de Jade. Cualquiera que sea el caso, es importante saber que estos choques entre poderes tan masivos están garantizados para remodelar la Tierra en su totalidad. Las cadenas montañosas que se han mantenido durante innumerables eras pueden desmoronarse, los lagos se evaporan en un instante, la tierra se parte o el mar es embravecido hasta el punto de inundar la tierra. O, en el peor de los casos, tal lucha condenará al mundo a medida que las barreras dimensionales se deshagan y la tierra se derrumbe. Cuando dices que la tierra se derrumba, ¿quieres decir? Black preguntó tentativamente. Como en esta roca flotante dentro del universo, simplemente hace puff en una exhibición de fuego, dijo Yasaka con una risita en contraste con los rostros pálidos a su alrededor. Tenga en cuenta que hay individuos que pueden acabar con el mundo. Mira el panteón hindú y no más allá del triunvirato, cuyos dioses gobiernan el ciclo de creación, preservación y destrucción. De hecho, era mucho peor hace mucho tiempo antes de que los humanos crearan sus civilizaciones. Cuando el mundo estaba gobernado por fuerzas primordiales como Apsu, Gaia, Uranus, y Miriolorun. Incluso antes de que el cristianismo existiera. Entonces imagina esas fuerzas primordiales luchando entre sí para reclamar la tierra. El mundo tanto como lucharon. Pero luego miras hacia atrás 2000 años y todo comenzó a cambiar justo después de que Cristo fuera atravesado por la lanza que se convertiría en el primer Sacred Gear, el True Longinus. Los Sacred Gears, como el Boosted Gear, fueron creados por el dios bíblico para la humanidad. Y luego vino el nacimiento de aquellos que eran más poderosos que la norma. Como en el caso de los demonios que dieron a luz a Circex, un demonio que trascendió los límites de su propia especie para rivalizar con los dioses primordiales más poderosos. O, mi propio esposo Kurama, un yokai kitsune que nació con un tremendo chakra y creció hasta convertirse en el guerrero que gobernó el hemisferio oriental. Incluso los humanos como Arthur Pendragon o Lubu no estuvieron exentos de esta lista de estos seres que nacieron y que poseen un poder mucho más allá de sus pares. Ahora pon eso a escala para cada facción alrededor del mundo y había un problema. Había demasiados individuos poderosos, todos actuando como disuasivos contra una guerra abierta que nos condenaría a todos. Y entonces se hizo una alternativa en su lugar.
Por primera vez, todos los dioses de la creación conocidos, así como las mentes místicas más grandes del mundo, se unieron para crear un reino que reflejaría la dimensión tal como la conocemos menos cualquier vida consciente. Un reino vacío de vida y autorregenerado donde cada facción puede enfrentar a sus mejores luchadores para resolver sus disputas que normalmente infligirían un daño irreparable al mundo. O en algunos casos probar todo el alcance de sus poderes sin poner en peligro el planeta. Entonces déjame entender esto bien. Preguntó Weiss, tensa por la explicación prolija de Yasaka que dejó un temor constante dentro de ella. Tú, como en todo lo sobrenatural, creaste una dimensión autorreparadora para que pudieras luchar allí porque tenías miedo de destruir el planeta. Sí, respondió Yasaka con demasiada normalidad. De hecho, se demostró cuando Kurama y Sir Sechs pelearon. Su batalla diezmó por completo el mundo en la dimensión del espejo. Más aún, necesitábamos crearlo. Tengo miedo de preguntar, pero ¿cómo se relaciona el por qué Kurama y Ruby? Preguntó Juana de Arco. La virtud de usar el reino del espejo solo pertenece a aquellos cuyo poder es reconocido por el mundo en general, dijo Yasaka. Eso, por supuesto, incluye a mi esposo, pero también a los demonios, cuadros, arcángeles y los dioses principales como Hades, Thor, el primer Buda, la corte de Jade y el triunvirato. Y para estos dos, el reino del espejo es muy necesario. Para la última pelea de Ruby. De lo contrario, sería peligroso hacerlo aquí. El orbe de cristal finalmente se aclaró por completo, lo que les permitió a todos ver la imagen que se desarrolló. Fueron recibidos con la imagen de Ruby y Kurama enfrentándose en un campo abierto. El orgullo de Ruby parpadeó confundido mientras las miradas de comprensión aparecían en los niños de Yasaka. Por lo que llaman spar de entrenamiento, por seres como Kurama y Ruby luchando entre sí, es un infierno suelto en la tierra. Dentro del reino de los espejos. Ruby vs Kurama. Ruby odiaba el reino del espejo. Siempre estaba demasiado tranquilo. Ni siquiera se oía el batir de las alas de un pájaro o el grito de los insectos en los arbustos. El único sonido en este mundo alternativo era el viento silbante en este mundo lavado en tonos de gris. Pero nada podía calmar la emoción que recorría su cuerpo. No cuando estaba mirando a uno de los individuos más poderosos de su vida contra el que iba a luchar. Incluso sabiendo que no tenía ninguna posibilidad de ganar, su sangre de dragón bombeó algo feroz ante la perspectiva de desafiar a un enemigo tan fuerte. No pudo contener la sonrisa maníaca que casi partía su rostro en dos y mostraba unos dientes alargados y afilados. Sus dedos temblaron cuando sus uñas se convirtieron en garras y viceversa. Las escamas crecieron y se encogieron a través de su pálida piel como ondas. De la espalda de Ruby emergieron sus alas, espinas y cola en toda su majestuosidad, esta última luciendo espinas afiladas con un extremo afilado. Mas y Ruby no pudo evitar volverse dragón completo. Lo único mejor era luchar contra un oponente igual en fuerza. Sería como un juego de apuestas, pero para siempre. Esto servirá, dijo Kurama sonriendo, con los brazos cruzados frente a él. Solo somos tú y yo. Es hora de armar un infierno. Evidentemente, el más fuerte de Japón también estaba animado. ¿Quién podría culparlo? Estaba a punto de pelear con una de sus alumnas más prometedoras hasta la fecha después de tanto tiempo, ansioso por sacar más de su potencial. Kurama quería ver si había poder dentro de Ruby que pudiera rivalizar con él o incluso superarlo. Ahora que lo pienso, reflexionó Kurama, la última vez que peleamos así, todavía eras mi alumno. Ruby no se lanzó cuando estalló en una ráfaga de movimiento salvaje. Abrió con su golpe más fuerte. Una patada amplia sopesada con toda la fuerza bruta que pudo poner. Un relámpago crujió a través de su cuerpo y llamas de color rosa lamieron sus labios. Kurama no se molestó en esquivar. No había necesidad de hacerlo. Cuando el golpe de Ruby se conectó, la onda expansiva crujió como un trueno y fue lo suficientemente fuerte como para volcar la tierra por más de 50 metros. Sin embargo, la cabeza de Kurama ni siquiera se movió. De hecho, el kitsune sonrió burlonamente ante el golpe, tratándolo como una ráfaga de viento. Sus brazos se soltaron para hacer que Ruby perdiera el equilibrio haciéndola girar en el aire antes de aterrizar un heno en su rostro que fue muchas veces más que el golpe que intentó dar. Fue enviada con un estampido sónico a través del paisaje, saltando sobre los pastizales como una piedra sobre un estanque. Se estrelló a través de los muchos árboles y rocas en su camino antes de que finalmente, su cuerpo se estrellara contra el costado de una meseta. Las grietas subieron hasta la cima con Ruby enterrado en lo profundo de la roca. Mundo real. ¿El infierno?
Yang exclamó sorprendida, que fue compartida por sus compañeros de Remnant. La rubia había visto muchas cosas en su vida. Chicos que estaban demasiado borrachos para salir de un bar, e incluso parejas de lesbianas haciendo el baile sucio en los callejones. Ella también sabía muchas cosas. Lo más importante era lo impíamente fuerte que era Ruby. Había visto a su prima romper rocas 5 veces más grandes con un toque de amor y levantar pesas absurdas en el gimnasio de Beacon destinado a usuarios de semblanza basados en la fuerza. Entonces, ver cuál fue el golpe más fuerte de Ruby sin siquiera mover a Kurama fue una vista asombrosa de ver. Casi tanto como el contraataque que Kurama entregó y enterró a Ruby en el costado de una meseta. Fu, no actúes tan sorprendido, chilló Yasaka. Este es mi Kurama. El que superó a los mismísimos dioses sintoístas. Puede que Ruby haya avanzado mucho en su fuerza, pero es suficiente. Deja que su Boosted Heart se potencie tanto como quiera, no importará. Esta pelea nunca se trató de ganar. Se trató del potencial que Kurama puede sacar de Ruby antes de que se desmaye. Ninguno de los miembros de la manada de Ruby dijo nada y volvió a poner su atención en la bola de cristal cuando emitía un familiar brillo carmesí. Reino del espejo. Welsh Balance Breaker, Scale Mail. Los escombros bajo los que estaba enterrada Ruby retumbaron y una luz carmesí se filtró a través de los huecos. Un creciente zumbido de energía llenó el aire antes de que alcanzara un crescendo de las rocas, siendo despedidas en un estallido de llamas rojas y relámpagos sangrientos. En el centro de esta tormenta destructiva estaba Ruby en su balance breaker, sus alas se extendían por completo y las gemas verdes que cubrían la armadura del Sacred Heart brillaban intensamente. El aura roja quemó el cuerpo de Ruby con el crepitar ocasional de la electricidad. Su casco ocultaba su rostro dejando la impresión de brillantes ojos esmeralda. Debajo del casco, Ruby mostró sus fauces llenas de colmillos completamente desarrollados convertidos en un gruñido listo para la batalla. Debajo de toda la armadura, su piel pálida fue superada rápidamente por escamas carmesí. Todo lo que hizo Kurama fue mover un dedo curvándose hacia sí mismo. Ruby respondió con un rugido de berserker, corriendo por la distancia entre ellos como un misil. Los motores a reacción en sus hombros y espalda estallaron con pura energía dracónica para impulsarla hacia adelante. Dondequiera que pasaba, el suelo y los árboles circundantes le dejaban paso en un camino de destrucción. Una vez que Kurama estuvo a su alcance, lanzó un puño mejorado con cohetes encerrado en llamas carmesí a su rostro. Algo más se interpuso en el camino del golpe. Lo que detuvo su puño impulsado por un balance breaker recién lanzado del Boosted Heart fueron solo 3 dedos de la palma derecha de Kurama. Supongo que 3 dedos son suficientes para ti, dijo Kurama en un tono burlonamente aburrido. Gruñendo, Ruby lanzó más puñetazos junto con golpes, patadas y jabs. Todos ellos se lanzaron en una tormenta de movimiento y cada golpe llevó boost que aumentó exponencialmente el poder de Ruby con cada grito. Sin embargo, era igual para Kurama bloquear todos esos golpes con 3 dedos, incluso cuando el cráter a sus pies se ensanchaba más y más. Me estoy aburriendo aquí, dijo Kurama con un bostezo. Vamos, ¿dónde está ese talento explosivo que mostraste contra Fatalis? ¿Quieres explosivo? Bien. Ruby rugió. Se separó retrocediendo mientras simultáneamente llenaba sus pulmones con las llamas de Drake. Llamas rojas parpadearon desde sus fauces como un horno con exceso de trabajo y el aire alrededor se calentó a temperaturas abrasadoras. Sus mejillas comenzaron a hincharse, obligándola a cerrar la boca con humo saliendo de sus fosas nasales. El rugido del dragón rosa. Finalmente culminó con un rugido masivo que desató una avalancha de llamas rojas. Sin embargo, Kurama simplemente se quedó allí, sin necesidad de esquivar. Sus enormes poderes de chakra se expresaron en el aire a su alrededor como presión, haciendo que las llamas fluyeran a su alrededor. Permaneció ileso, incluso cuando las llamas redujeron la roca, los árboles y la tierra a cenizas y polvo durante cientos de metros, hasta que subieron por la ladera de una montaña y la abrasaron permanentemente. Su aura misma impedía que las llamas de Drake incluso lo tocaran. Pero Ruby no fue disuadida de seguir su próximo curso de acción. Esta vez, crepitaciones de rayos sangrientos se unieron a las llamas. De su cola emergió un zumbido de energía que siguió a un brillo sutil que se elevó por su espalda y encendió sus espinas. Fuego y relámpagos bailaban en sus fauces abiertas. Rugido del dragón de la rosa atronadora. El fuego y los relámpagos se unieron en un rugido para derribar toda una montaña plana. Llegó como un maremoto que amenazaba con ahogar la tierra en destrucción. Al verlo invadirlo como una bestia, todo lo que Kurama le dio fue una mirada más amplia.
HMPH, mejor, dijo Kurama, levantando una palma en el aire. Supongo que puedo estirarme ahora. De su palma, el chakra emergió de tal densidad y se reunió en un orbe negro del mismo tamaño. A medida que se agregaba más chakra, se añadían anillos blancos alrededor del orbe, dándole la impresión de un planeta y sus anillos satélite. Los relámpagos sangrientos y las llamas estaban justo sobre él y su respuesta. Anillo en espiral. Era simplemente lanzarlo hacia adelante. Tan pronto como la construcción de chakra impactó la ola de destrucción, estalló en una cúpula de inmensa presión. El ímpetu del ataque de Ruby fue absorbido repentinamente por la cúpula de chakra blanco como si lo absorbiera todo como un agujero negro. Esta singularidad continuó hacia adelante, cruzando la distancia hasta donde estaba la posición conocida de Ruby. Y luego, alcanzó un crescendo y todo el mundo se volvió blanco. Cuando la luz se atenuó y las cenizas se asentaron, la exuberante tierra que les servía de escenario se convirtió en un páramo plano solo hasta donde alcanzaban los ojos. Lo único que quedó solo por la destrucción del anillo en espiral fue la costa y las muchas montañas en la distancia. Este tipo de poder equivalía a la destrucción de una ciudad entera, y era solo uno de los ataques básicos de Kurama. Un estruendo en el suelo llamó la atención de Kurama, justo a tiempo para inclinarse hacia atrás de un puño blindado recién brotado del suelo. El kitsune agarró la rama y tiró de Ruby como si fuera una verdura recién cortada. Ella no había salido ilesa de las explosiones. Partes de su balance breaker estaban astilladas aquí y allá, dejando al descubierto la parte superior del torso, los hombros, la boca y la pelvis. Fue por eso que pudo ver el gruñido desafiante grabado en su rostro. Antes de que él pudiera pronunciar una palabra, ella balanceó una pierna recubierta de rayos desde el lado derecho. Eso fue bloqueado no por un brazo, sino por una de las 9 colas de Kurama. A pesar de ser un apéndice peludo, no se movió bajo el golpe de Ruby. Kurama lo miró, pero se agrandaron cuando un nuevo apéndice intentó atacarlo. Desde arriba, la cola de Ruby golpeó como el aguijón de un escorpión con una punta afilada como una navaja. El kitsune inclinó la cabeza y agarró la extremidad extendida con la mano izquierda, pero no sin recibir un corte sangrante en la mejilla. «Me cortaste», señaló Kurama con un toque de sorpresa. «Tal vez no te aflojaste después de todos estos años». Entonces Ruby sintió que su mundo giraba mientras Kurama levantaba a la dragona por la cola. Golpeó una y otra vez el suelo como un muñeco de trapo, levantando nubes de ceniza con el impacto. Su agarre era insuperable, incluso cuando Ruby continuó aumentando su poder para forzarse a sí misma de alguna manera a salir. Solo logró darle la defensa que necesitaba para capear el ataque sin que se le rompieran los huesos. Al final, levantó la cabeza para mirar a Kurama mientras estaba en medio de un golpe, solo para interrumpirlo exhalando un infierno. El calor fue suficiente para que Kurama aflojara su agarre y permitiera que Ruby retrocediera. Pero ahora sabía que solo se iba a poner más difícil. Hizo bien en cruzarse de brazos para bloquear un poderoso golpe de Kurama que saltó de las llamas. Incluso cuando Ruby exhaló llamas tan calientes a bocajarro con rabia, solo logró chamuscar el cabello del kitsune. Cualquier quemadura visible en su piel se estaba curando rápidamente. Si bien bloqueó el golpe, apenas pudo sostenerlo. Sus brazos temblaron hasta los huesos, y la armadura de su balance breaker se agrietó con dureza por el impacto. Otro golpe llegó en forma de patada a los costados de su abdomen, el dolor se disparó desde sus órganos casi siendo aplastados. Su equilibrio se vio comprometido, lo que permitió que Kurama siguiera con una patada giratoria al costado izquierdo de Ruby. La armadura carmesí de su balance breaker se hizo añicos por completo con el impacto, dejando casi la mitad de su cuerpo expuesto. La enviaron a toda velocidad hacia un lado como una ramita en un tornado hasta que clavó su mano en el suelo para anclarse. Su cabeza se levantó mostrando que su ojo revelado estaba temblando y su boca cerrada en un gruñido. Casi no había nada de su piel rosada en comparación con las escamas carmesí. Ruby se puso a 4 patas con las garras brillando a la luz, las alas extendidas y la cola moviéndose peligrosamente sobre ella. «Esto aún no es suficiente», dijo Kurama, acercándose casualmente a la emperatriz dragón rojo. «Necesito ver todo lo que puedes repartir». «Bien», gruñó Ruby. En ese momento, Ruby reprimió el deseo de la batalla y se centró en una paz tranquila. Si bien el reino del espejo puede ser una copia sin vida, era una copia en todos los demás aspectos importantes. Lo más importante, eso era Senjutsu, y con la falta de humanidad, era mucho más fácil reunir la energía necesaria. Kurama vio como ríos de motas de luz verde se reunían en el cuerpo de Ruby, creando un brillo verde para agregar a su aura carmesí.
Los tatuajes se formaron alrededor de su rostro y se pusieron en una disposición tranquila en lugar de la fachada de batalla salvaje que tenía antes. Esta era Ruby Rose en su pico actual como la emperatriz del dragón rojo. Bost, 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 Bost. Con cada grito del bostejear, el poder de Ruby continuó intensificándose al igual que la tensión. Mantenía toda su concentración para mantener atrás el instinto crudo de su lado draconiano. Si bien el Senjutsu ayudó, la tensión mental continuó aumentando con su impulso en el poder dracónico. En cuanto a Kurama, simplemente cerró los ojos y los volvió a abrir para revelar que cambiaron con un trío de Tomoe girando en cada ojo. No se dijeron palabras, solo el estampido sónico de la embestida de Ruby. Relámpagos y fuego cubrieron cada brazo y pierna, todo arrojado en una ráfaga sobre Kurama. Los reflejos de la Kitsune coincidieron con su velocidad y poder, haciendo que cada golpe se desviara de cualquier impacto claro. Sin inmutarse, Ruby levantó una rodilla que Kurama atrapó con ambas manos, pero su sorpresa se encontró cuando sintió que sus pies dejaban el suelo. Era la pequeña abertura que necesitaba para desatar un soplo de un matrimonio destructivo entre el relámpago sangriento y el fuego. Por primera vez, Kurama frunció el ceño ante la explosión entrante. Se protegió la cara con los brazos e incluso sacó la cola frente a él antes de que prácticamente lo inundaran los elementos violentos. Solo la fuerza lo envió más alto en el aire como si lo llevara, y aunque su gran chakra le ofrecía alguna forma de protección, fue mucho antes de que su propia ropa comenzara a marchitarse por el asalto constante. Respiró profundamente y luego exhaló un gran avance de viento potenciado por chakra para disipar el ataque de aliento a su alrededor. Desafortunadamente para él, Ruby no había terminado después del espectáculo del aliento del dragón. Ella había volado en su propio ataque como una forma de cubrir su aproximación. Entonces, cuando Kurama usó un soplo de viento para conseguir un poco de espacio para respirar, fue solo para encontrar a Ruby al alcance de la mano. Manos con garras se agarraron a sus hombros y tiraron. Kurama lo vio venir, pero no había forma de detenerlo. Luego vino el dolor no de un cabezazo, sino de un par de cuernos golpeando su propio cráneo. Por un momento, el mundo del Kitsune se sacudió por los efectos de una nueva conmoción cerebral. Mientras su cuerpo curaba el daño, sus propios sentidos estaban embotados por el golpe. Y pensar que me dio ese tipo de golpe, pensó Kurama distraídamente. Quizá me he oxidado. A pesar de la idea, no pudo sofocar el sentido de orgullo que tenía en el pequeño que alguna vez decidió enseñar. Sintió un calor inusual en su torso. Mirando hacia abajo, Kurama vio a Ruby extender sus manos hacia su pecho donde sus manos ahuecaron un orbe verde de pura energía dracónica. Kurama solo tuvo tiempo de ver la sonrisa maliciosa de Ruby. Disparo de dragón. Kurama se sintió ahora caer al suelo por el orbe verde arrastrándolo hacia abajo. Cuando su cuerpo llegó al suelo, el orbe explotó en una cúpula brillante de energía verde, enviando más cenizas para nublar el área. Sin embargo, Ruby tenía más en la tienda. El Dragon Shot sirvió como un medio para el seguimiento de algo con un poco más de fuerza que necesitaba más preparación. Con sus alas manteniéndola en el aire, extendió sus brazos y fluyó su magia en sus palmas. Con un relámpago sangriento en mi mano izquierda. Por su señal, un relámpago surgió densamente en la palma abierta. El aire chisporroteó y gritó ante el plasma puro alimentado por el poder mágico, y el cielo se iluminó con su exigente luz. Tal poder estalló y todo lo que Ruby necesitó para mantenerlo bajo control fue agarrarlo con sus dedos. Y llamas carmesí en mi mano derecha. Reflejando su otra extremidad, la palma derecha de Ruby se encendió en las llamas de Drake. Amenazaron con arañar y destruir lo que quisieran, solo ataron con la mano de Ruby apretando su agarre. Ahora, la emperatriz del dragón rojo tenía dos de los elementos más destructivos del mundo en su nivel más intenso, cada uno en sus manos. Luego juntó esas manos para forzar esos dos poderes juntos en su agarre. Sus brazos temblaron cuando las energías violentas exigieron ser desatadas, pero el control de Ruby triunfó obligándolos a girar y moler hasta formar una bola. Ruby levantó las manos por encima de su mano, donde permitió que la bola creciera hasta convertirse en una esfera 5 veces más grande, su luz similar a la de otro sol. Ponlos juntos y ¿qué obtienes? Ruby entonó. La devastación cataclísmica del dragón rosa del trueno. La esfera de destrucción cayó sobre la ubicación de Kurama. Lo que siguió a continuación fue solo la reacción al estallido ensordecedor y la onda expansiva que separó las nubes. Era una fuerza que solo una bomba nuclear táctica podía igualar.
A partir del impacto, la vista surgió como una nube de humo caliente y cenizas, pero Ruby no se inmutó por las consecuencias que provocó. De repente, sus sentidos de peligro se pusieron en alerta. Dentro de la nube de ceniza, enormes sombras comenzaron a moverse a través de la nube oscura. Sintió que el aire se volvía más pesado, casi amenazando con derribarla a tierra. Ruby actuó antes de ver, deseando que los motores a reacción de su Sacred Heart la impulsaran lejos justo antes de que una hoja enorme cortara el área entre ella y partiera la nube de ceniza en dos. Enormes sombras se desmoronaron para desaparecer, revelando la enorme vista que tenía ante ella. Elevándose sobre los valles y empuñando un aura salvaje, estaba Kurama en su estado más natural como un gigante kitsune yokai. Pelaje carmesí cubría su cuerpo masivo y sus dígitos terminaban con garras más grandes que el tamaño de Ruby. Una boca canina estiró sus labios revelando hileras de dientes, cada uno capaz de empalar a Ruby. Los familiares ojos carmesí, ahora más grandes que el cuerpo de Ruby, miraron a la pequeña figura con sádico regocijo. Detrás de él, 9 enormes colas peludas ondeaban en el cielo, proyectando sombras ominosas que se extendían por leguas. Sin embargo, no fue el tamaño de la transformación lo que hizo que Ruby se detuviera. Era el chakra azul espectral que protegía todo el volumen de Kurama en una semejanza a la de un samurái. Incluía una armadura escamada a lo largo de sus brazos, torso y piernas, y proporcionaba un casco con cuernos alrededor de la cabeza del zorro. Sus manos delanteras eran aún más mortales, ahora blandiendo un par de hojas lo suficientemente grandes como para atravesar una montaña. Ruby sabía lo suficiente que esas espadas blándidas por Kurama podían hacer mucho más daño que eso. Pero lo que más desconcertó a Ruby fueron los ojos de Kurama que luego cambiaron de su brillo carmesí a un púrpura con 6 anillos concéntricos y 9 tomoe. Un buen ataque, felicitó Kurama, su voz parecida a un trueno y escuchada a kilómetros a la redonda. Pero la hora de jugar ha terminado. Kurama balanceó una de las grandes hojas de chakra con una velocidad que no debería haber sido posible con un tamaño tan colosal. Ruby logró verlo a tiempo para voltear sobre él, pero luego vino otro en un golpe descendente que la obligó a batir las alas para salir del camino. Volviendo a mirar el columpio, vio cómo la fuerza en él continuaba trazando una línea a través de la tierra, partiendo montañas a su paso, y continuaba hasta la costa al otro lado de esta copia de la tierra de Japón. Los vientos fueron recogidos por la onda de choque e hicieron que Ruby se sacudiera en el aire sin control y que el aire girara a su alrededor. Eso es hasta que un enorme puño la estrelló contra la tierra en un cráter de su propia forma. La dragona salió del agujero, solo para palidecer al ver un número incontable de anillos en espiral formándose alrededor de Kurama por su voluntad. No perdió el tiempo ascendiendo en el aire mientras ellos se precipitaban hacia ella. Mientras Ruby dejaba un rastro carmesí a medida que avanzaba, las explosiones masivas la siguieron desde los anillos espirales que la seguían. Las montañas se derrumbaron por los disparos perdidos y los cráteres capaces de tragarse todos los bloques cubrieron el suelo donde fallaron. Ruby necesitaba toda su velocidad para evitar un golpe directo. Pero también sirvió para distraer a Ruby de las verdaderas maquinaciones de Kurama, cuyos ojos nunca la dejaron. Esos ojos suyos dieron un destello y el aire alrededor de Ruby de repente se congeló en un instante. Ruby, mientras estaba atrapada en el hielo, se detuvo por completo en su impulso, lo que permitió que la explosión de un anillo en espiral la volara. Más piezas de su balance breaker se rompieron e incluso algunas de sus escamas se estaban desprendiendo dejando sangre. Su impulso fue nuevamente detenido, esta vez por una garra invisible que se apoderó de todo su cuerpo. Ruby logró abrir el ojo para encontrarse con la mirada de Kurama con una sonrisa maliciosa en su rostro. ¿No se siente como en los viejos tiempos, Ruby? Reflexionó Kurama. Yo dándote una paliza para sacar más de ese poder tuyo a la superficie. Aunque primero tengo que llevarte a tu límite principal. ¿Qué tal esto para variar? Esos ojos suyos dieron un destello siniestro antes de que Kurama entonara. Empuje todopoderoso. Ruby no fue empujado por una explosión de fuerza. No, fue enviada como un cohete por la gravedad que se volvió contra ella 100 veces más que su atracción habitual. La pura fuerza G hizo que Ruby exclamara en su vuelo que la envió millas a través de la tierra, ocasionalmente atravesando montañas como una bala atravesando madera delgada. Solo comenzó a disminuir después de la última meseta en la que se estrelló y, en un estallido de su propia energía, Ruby logró enderezarse levitando sobre una orilla. Se habría preguntado cómo se las había arreglado para llegar tan lejos, pero era difícil pensar con claridad por lo que probablemente eran un par de costillas rotas y un brazo. Yo estoy bien, Ruby gimió.
Soy Maa, Fu. Reiniciar. El grito del Boss Tedgar señaló la pérdida de control de Ruby sobre su poder y todo lo que sintió fue un agotamiento abrumador. Sus alas cayeron, sus ojos se cayeron, y eso fue todo lo que escribió mientras se arrojaba al agua sin contemplaciones. Los mares rodantes tomaron su cuerpo, haciéndolo hundirse muy lentamente en sus oscuras profundidades. Ruby no pudo reunir la fuerza para luchar contra el tirón de su cuerpo. ¿Es así realmente como vas a dejar pasar esto? Drake dijo. Demasiado, cansada, Ruby respondió débilmente. Eso no es una excusa. Argumentó Drake. Eres un dragón. Nacido como humano con alma humana, pero ahora con el poder y el cuerpo de un dragón. La sangre de dragón, mi sangre, corre por tus venas. No puedes aceptar una derrota como esta. Así que te estoy diciendo esto. Deja de jugar. Hazte a un lado y deja que surja la bestia que eres. Kurama desafió a un dragón, así que muéstrale lo que significa desafiar a un dragón. Las palabras resonaron en una parte profunda del corazón de Ruby. Algo que mantuvo encadenado, sin liberarlo nunca en toda su capacidad. Pero ahora esas cadenas estaban rotas. El rugido de un dragón llegó a sus oídos seguido por el tambor de sangre inundando sus oídos. Los ojos plateados se abrieron, sin semblante de humanidad en su rostro de reptil. Desde la perspectiva de Kurama, vio que las aguas donde Ruby se hundió comenzaron a arremolinarse. Desde el centro del fenómeno, una luz roja brillaba suavemente pero aumentando constantemente su brillo. Arriba, el cielo se agitó en un torbellino que se estaba construyendo lentamente provocado por un pico masivo de estática en el aire. Las aguas continuaron turbulentas y creciendo en tamaño, lo que sugiere que algo masivo estaba saliendo a la superficie. Lo primero que emergió fueron las espinas, doradas en brillo, pero cada una de ellas más alta que un humano, y la más alta tenía casi 2 pisos de altura. Remataban la parte posterior de un enorme cuerpo de reptil cubierto de escamas rojas brillantes ondeando con poderosos músculos. Alas plegadas flanqueaban esta áspera espina que bajaba hasta una gran cola de tamaño proporcional con las espinas engrosadas y alargadas en una punta en forma de cuchilla lo suficientemente grande como para atravesar un rascacielos. Enormes manos con garras lo suficientemente grandes como para agarrar camiones salieron a la superficie y se aferraron a la orilla. Cada uno tenía 5 dígitos que terminaban en garras doradas del mismo color. Músculos abultados en las extremidades capaces de aplastar cualquier material como papel mojado. En los codos sobresalía un hueso del mismo color dorado. Finalmente, la cabeza surgió del mar, revelando la de un dragón de color rojo carmesí. Las fauces estaban llenas de dientes afilados como navajas para picar carne y triturar acero de un solo bocado, y lo suficientemente grandes como para tragarse un bote. En la parte superior de la cabeza había un par de majestuosos cuernos dorados que crecían justo por encima de la frente y se inclinaban hacia la parte posterior donde terminaba en una punta afilada. Los párpados escamosos se abrieron revelando ojos de plata pura que miraban al mundo. La energía zumbaba de su cuerpo cuando las espinas comenzaron a parpadear en rojo carmesí. El dragón levantó la cabeza y Ruby Rose dejó escapar un rugido agudo mientras exhalaba un cono de plasma puro hacia el cielo tormentoso. Fue un grito de desafío desafiante, uno que Kurama recibió con loca alegría. Ahora eso es más como eso.